Mi vida ha sido predecible desde mi infancia. Nací y crecí en una familia profundamente religiosa en la que cada acción, cada palabra e incluso cada pensamiento debían ajustarse a los estrictos principios de nuestra fe. Mi padre siempre decía, vivimos según la voluntad de Dios, y cuestionarla es exponernos al pecado. No había preguntas sobre cómo se debía actuar o qué se debía desear, todo se sabía de antemano. Desde niño supe que mi vida consistiría en estudiar, trabajar, servir en la iglesia y luego la familia que mis padres elegirían para mí. Siempre me hablaban de la importancia de seguir la tradición y de lo correcto del camino que ya estaba trazado ante mí. Mis hermanos mayores vivían de la misma manera, nadie se desviaba, nadie hacía preguntas innecesarias. En nuestro mundo, el deber para con Dios y la familia era lo primero. Estaba acostumbrada a no pensar en lo que realmente quería. Mis deseos parecían insignificantes frente a la responsabilidad que tenía para con mi familia y nuestra comunidad. A los 20 años, sabía que mi destino estaba sellado. Mis padres anunciaron con orgullo que habían encontrado una novia para mí. Se llamaba Sara, era hija de unos amigos de nuestra familia, tan profundamente religiosa y obediente como yo. Nos habíamos visto unas cuantas veces en eventos comunes, pero salir estaba descartado. Nuestras conversaciones eran cortas y secas, todo se reducía a frases educadas sobre el tiempo, los estudios y los planes de futuro, que también eran bastante obvios. No me preguntaron si quería casarme con Sara, pero ni yo mismo hice esa pregunta. Así se hacía. Era imposible desafiar a los padres, no solo sería un acto contra su voluntad, sino una violación de las tradiciones sagradas en las que se basaba nuestra vida. En nuestra familia no era costumbre hablar de sentimientos o dudas. Todo se decidía a través de la fe, y cualquier muestra de individualidad era vista como un signo de debilidad o egoísmo. Sara y yo íbamos a casarnos al final del verano. Recuerdo que mi padre decía a sus amigos, con evidente orgullo, que Sara y yo seríamos la pareja perfecta. Mis hermanas se burlaban de que toda mi vida estaría ahora llena de responsabilidades y preocupaciones, pero había un cálido apoyo en sus ojos. Todos lo tomaban como el curso natural de las cosas, como si no hubiera otra opción. Pero detrás de toda esta aceptación y sumisión, una sensación de malestar empezó a gestarse en mi interior. No podía darle un nombre, no podía explicar por qué estaba ahí. Tal vez fuera miedo a lo desconocido, no a la boda, sino a lo que vendría después. O tal vez era algo más profundo, oculto, que temía admitir incluso ante mí misma. Todos los días intentaba reprimir ese sentimiento, convenciéndome de que tenía que ser así. Rezaba, buscaba consuelo en mi fe, pero algo seguía carcomiéndome por dentro. Tal vez era la sensación de que toda mi vida ya estaba planeada para mí, y ni siquiera había tenido la oportunidad de pensar en lo que realmente quería. Entonces, un día, en una clase de la universidad, me propusieron ir con un grupo a un viaje de fin de semana a las montañas. Era algo fuera de lo común para mí. Nunca en mi vida había tomado decisiones espontáneas ni había vivido aventuras. Pero la idea de pasar unos días lejos de mi rutina habitual me parecía tentadora. Sabía que podía ser la última oportunidad de experimentar algo nuevo antes de que mi vida se dedicara por completo a la familia y las responsabilidades. Dudé durante mucho tiempo, sin saber cómo decírselo a mis padres. Eran estrictos, sobre todo en cuanto a viajar fuera de la iglesia. Pero algo dentro de mí me empujaba a seguir adelante. Era como un deseo de escapar, aunque solo fuera por un momento, de la vida que ya tenía programada desde hacía días y años. Después de armarme de valor, me acerqué a mi padre y a mi madre y les pedí permiso para ir. Esperaba una negativa, al fin y al cabo me iba a casar pronto y los viajes al campo no formaban parte de los preparativos. Pero me sorprendieron. Mi padre, tras mirarme largamente, suspiró y dijo, «Esta es tu última oportunidad de ser joven. Después de la boda, empezará un nuevo capítulo, hijo. Y recuerda quién eres y a dónde volverás». Mi madre asintió y añadió, «Pero no olvides quién eres ante Dios». Y así, por primera vez en mi vida, sentí que hacía algo por propia voluntad. Hice las maletas y partí hacia las montañas, sin darme cuenta de que aquel viaje me cambiaría para siempre. Cuando salimos de la ciudad y llegamos a las montañas, sentí por primera vez algo parecido a la libertad.
Todo lo que me rodeaba era nuevo y desconocido: árboles altos, aire fresco, majestuosos picos montañosos que parecían alejados de la vida ordenada a la que estaba acostumbrada. Me senté en el autobús y miré por la ventana, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí. Era como si todas las normas y restricciones que habían impregnado mi vida hubieran quedado atrás en algún lugar, en una comunidad lejana y aislada. Allí, entre aquellas montañas, podía respirar más libremente. El grupo con el que fui estaba formado en su mayoría por estudiantes universitarios, mis compañeros, pero también había algunos mayores. La gente reía, charlaba sobre algo ligero y casual, y me maravillaba la facilidad con que se comunicaban. Era algo inusual para mí, no había tensión, no te miraban por debajo de la frente, pendientes de cada palabra que decías. Aquí nadie conocía a mis padres, nadie me juzgaba por cada acción o elección. Me sentía como si formara parte de algo completamente distinto, como si hubiera salido de la jaula en la que había pasado toda mi vida. La primera noche nos reunimos alrededor de la hoguera, y decidí sentarme junto a un grupo que parecía más abierto y bonachón. La gente intercambiaba historias, hablaba de sus sueños, de sus preocupaciones. No participé activamente en la conversación, solo les escuché hablar de cosas que me eran tan ajenas: carreras, relaciones, viajes. Estas personas vivían vidas que yo ni siquiera podía imaginar. Tenían sueños que trascendían la familia o la religión. Hacían planes de futuro basados en sus deseos, no en las expectativas de la sociedad. En un momento dado, me llamó la atención una chica sentada un poco más lejos. Se llamaba Ana, probablemente rondaría la treintena, madura, segura de sí misma, con una sonrisa ligeramente burlona en los labios. No era como las demás. Había profundidad en sus ojos y, al mismo tiempo, una ligereza que no podía explicar. Era diferente de las chicas que conocía en mi comunidad, e incluso de Sara, mi futura esposa. Ana era todo lo contrario a todo lo que yo conocía. Nuestras miradas se cruzaron y me sonrió. No supe cómo reaccionar, nunca había tenido una experiencia así en mi vida. Normalmente me relacionaba con chicas en actos formales bajo la estricta supervisión de mis padres o mis mayores. Ana, en cambio, era independiente y parecía completamente libre. Se acercó a mí y entabló una conversación tan natural que al principio me sentí confuso. Hablamos un poco del viaje, de las montañas, de que a todos nos gusta la naturaleza. Su vida era completamente diferente, libre de las expectativas y obligaciones que yo consideraba parte integrante de la existencia. Ana habló de sus viajes, de cómo se había buscado a sí misma en diferentes partes del mundo. Había estado en el oeste de Estados Unidos, en Europa, había viajado a Asia. Mencionó que nunca se quedaba demasiado tiempo en un mismo lugar, y que siempre estaba deseosa de explorar cosas nuevas. Sus historias estaban llenas de energía y pasión por la vida. Para mí, que crecí rodeada de normas estrictas, era algo fantástico, y real. ¿Cómo era posible vivir así, sin mirar lo que pensarían los demás? ¿Cómo era posible seguir los propios deseos y no los de los demás? La noche transcurrió entre conversaciones. Ana era sorprendentemente abierta, y su ligereza me contagió. Se reía, bromeaba, hacía preguntas que yo no esperaba. ¿Qué quieres de la vida? ¿Qué quieres ser? Estas preguntas me dejaron perpleja. Nadie me había preguntado nunca qué quería. Estaba acostumbrada a que los deseos fueran algo secundario, cuando no pecaminoso. Pero Ana me miraba expectante, y sentí que no podía evitar responder. Intenté hablar con frases generales, pero Ana se rió y dijo: «No me vengas con frases memorizadas, dime cómo te sientes». No supe qué contestarle. Al día siguiente nos fuimos de acampada. El grupo se dividió y yo fui uno de los que se fue con Ana. Estábamos subiendo uno de los puertos y cada vez me daba más cuenta de que me sentía atraído por ella. Era una sensación extraña, desconocida para mí. No era lo que esperaba de mi relación con Sara, basada en el deber y el respeto. Ana me provocaba una reacción diferente, una extraña mezcla de excitación y miedo. No podía explicar exactamente qué era, pero sabía que me sentía diferente a su lado. Cuando llegamos a la cima, el grupo se detuvo para descansar. Todos se dispersaron por los alrededores, admirando las vistas. Yo me quedé solo con Ana. Nos sentamos en la cima de la montaña, rodeados de silencio y vistas majestuosas.
El mundo entero parecía haberse detenido, y solo el ligero viento agitaba las hojas a nuestro alrededor. Ana estaba sentada a mi lado, con la respiración tranquila, pero yo notaba la tensión en el aire. Miraba fijamente a lo lejos, pero entonces levantó la vista hacia mí. Sus ojos eran tan hermosos que no pude apartar la mirada. Todo dentro de mí gritaba que aquello estaba mal, que debía parar, pero no podía. Nunca había experimentado algo así. Era una sensación nueva, prohibida, pero increíblemente adictiva. ¿Alguna vez te has sentido realmente libre?, preguntó de repente, y su voz sonó tranquila, casi un susurro. No supe qué responder. ¿Cómo podía sentirme libre si toda mi vida estaba sujeta a normas y obligaciones? Nunca había sido capaz de tomar una decisión por mí misma, y ese pensamiento me golpeó de repente con fuerza. Me limité a negar con la cabeza en silencio. Ana, sonriendo, se inclinó más hacia mí, su mano se deslizó suavemente sobre la mía, y sentí que el corazón me latía con más fuerza. Aquel contacto era nuevo y excitante al mismo tiempo. Nunca había sentido nada parecido. Nos miramos sin decir palabra. Los dedos de la chica pasaron tímidamente sobre mi mano, y de repente me di cuenta de que estaba dispuesta a confiar en ese momento. Dos sentimientos luchaban en mi interior. Uno gritaba que aquello estaba mal, que debía seguir el camino que me habían trazado, y el otro nuevo, fresco, me empujaba a ser yo mismo. No hablamos. Se inclinó hacia mí y me besó suavemente, casi sin peso. Aquel beso estaba lleno de una calidez y una ternura que nunca había conocido. Fue mi primera experiencia real de intimidad. Un momento en el que por fin podía ser yo mismo, no un hijo, ni un futuro marido, sino simplemente un ser humano que vivía y sentía en el aquí y el ahora. Las montañas se alzaban a nuestro alrededor, con sus picos cubiertos de nieve y el aire lleno de frescor. De repente, Ana me cogió la mano y la puso sobre su pecho. Me quedé helado, sintiendo el calor y la suavidad de su piel. Intuitivamente, mis dedos empezaron a explorar su cuerpo. Ana cerró los ojos, saboreando el tacto, y un gemido bajo escapó de sus labios. Se me helaron las entrañas al darme cuenta de a qué podía conducir semejante intimidad. Pero más allá del miedo, sentí deseo. Se encendió en mi bajo vientre y, de repente, los pantalones me apretaron. Cuando vacilé, Ana gruñó y, por impulso, le rocé el cuello con los labios. Luego deslicé los labios por su hombro hasta sus pechos. Cuando toqué sus pezones, ella se movió hacia mí, aprobando mi caricia. Estaba muy avergonzado, pero el deseo era más fuerte y seguía acariciando su cuerpo. Para ser sincero, me entró el pánico. Nunca había visto nada sobre esos temas, mi padre nunca me había dicho cómo debía ser, así que miré en silencio a Ana, que esperaba que continuara. Ella se dio cuenta de que me había detenido y me hizo una pregunta que me puso tan rojo como el sol poniente. ¿Has estado alguna vez con una chica?, me preguntó mirándome directamente a los ojos. Las palabras se me atascaron en la garganta, así que me limité a mover la cabeza negativamente. Relájate, te enseñaré, sonrió y tiró del cinturón de mis pantalones. Con destreza, me quitó las bragas bruscamente, mirándome a los ojos. En ese momento pensé en Dios por alguna razón, en lo que me esperaba a mi regreso y en si mi futura esposa podría hacer eso. Cuando Ana terminó, algo ininteligible salió de mis labios y se hizo el silencio en mi cabeza. Recuerdo el grito de un pájaro en algún lugar cercano y pensé en lo bien que me sentía. La cosa no acabó ahí. Ana se tumbó en el suelo y me arrastró con ella. Debes ser suave y atento, me dijo, y recordar que lo más importante es el placer de dos. Me enseñó a besar su cuerpo, a acariciar su piel y a darle placer. Como un alumno modelo, seguí los consejos y finalmente me encontré entre sus piernas. Volví a sentir miedo y me di cuenta de que no había vuelta atrás. La chica sonrió y me guió hacia ella. Empezamos a movernos al unísono, el deseo me embargaba y olvidé que hacía unos minutos me sonrojaba como un colegial delante de ella. Nos movimos cada vez más rápido, nuestra respiración se hizo cada vez más pesada y me di cuenta de que no podía contenerme más. Cuando terminó, estaba tumbado en el suelo, mirando al cielo e intentando comprender lo que acababa de ocurrir. Dentro de mí había un auténtico torbellino de emociones: alegría, culpa, miedo, euforia. Sabía que lo que había hecho iba en contra de todo lo que me habían enseñado, pero no sentía remordimientos. Por el contrario, sentía una extraña calma.
Sabía que ese momento me acompañaría siempre. Ana me miró y sonrió, como si comprendiera todo lo que pasaba por mi cabeza. No dijo ni una palabra, y fue lo correcto. No había necesidad de explicaciones entre nosotros. Los dos sabíamos que solo había sido un momento y que no volvería a repetirse. Pero eso era lo valioso. Regresamos al campamento con los demás y nadie notó nada. Miré a mis compañeros de viaje y parecían los mismos de antes. Pero yo había cambiado. Esta era mi primera vez, y era exactamente lo que debía ser, sincera, libre y real. Después de aquel viaje a las montañas, volví a casa, pero algo había cambiado dentro de mí. Intenté convencerme de que no había pasado nada especial, que solo había sido un breve momento de debilidad que no debía afectar al resto de mi vida. Pero no funcionó. A mi regreso, me esperaban las cosas de siempre: mis padres, que se preparaban para la boda, mis hermanos, que se alegraban de verme de vuelta y me recordaban el día que se acercaba. Todo iba según lo previsto. Apenas me preguntaban cómo había ido el viaje, no importaba. Toda la atención se centraba en el inminente matrimonio. Volví a mi vida normal como si nada hubiera pasado, como si no hubiera vivido aquellos momentos que cambiaron para siempre mi idea de lo que significaba estar vivo. Sara, mi futura esposa, estaba tan tranquila y segura de sí misma como siempre. Me sonreía, tratando, al parecer, de ser lo más cariñosa posible. No socializábamos mucho, pero cumplía todas las formalidades obligatorias que se esperaban de una futura esposa. Era una mujer ideal según todas las normas de nuestra sociedad: obediente, piadosa, respetuosa. Sabía que, al casarme con ella, seguiría todos los preceptos y normas tal y como me habían enseñado. Llegó el día de la boda. Todo el mundo estaba feliz: mis padres, la familia de Sara, nuestra comunidad. Era la celebración que todos habían estado esperando. Yo estaba delante del altar, mirando a mi novia, y había auténtica alegría en sus ojos. Pero no podía compartirla. Sabía que estaba haciendo lo que tenía que hacer, que iba por el buen camino, pero me pesaba el corazón. Rezamos en la iglesia, intercambiamos votos e intenté concentrarme en lo que ocurría a mi alrededor. Todo era como debía ser: bendiciones, caras felices, saludos de los invitados. Pero a pesar de la calma exterior, mis pensamientos volvían a Ana una y otra vez. Recordaba su tacto, su voz, su sonrisa. Recordaba aquellos momentos en el puerto de montaña, sus labios y el calor de su cuerpo. La boda fue como esperaba y comencé mi nueva vida con Sara. Nos convertimos en marido y mujer. Nuestra primera noche transcurrió sin sobresaltos. Sara estaba asustada, pero confiaba en mí, y yo recordaba las palabras de Ana de que fuera amable y disfrutara de los dos. Sara era una esposa amable y cariñosa, que intentaba complacerme en todo. Nuestra relación se desarrolló como era costumbre en nuestra comunidad. Ella cumplía con sus obligaciones, yo con las mías. Pero en los momentos en que la besaba, la acariciaba o simplemente me tumbaba a su lado por la noche, mis pensamientos volvían a aquel viaje, a Ana. Se convirtió en mi secreto, mi dolor interior que nadie conocía. Seguí viviendo mi vida como todos esperaban que lo hiciera. Sara y yo tuvimos hijos, me convertí en un marido y padre modelo, creyente y miembro obediente de nuestra congregación. Mi vida siguió como querían mis padres, como exigía nuestra fe. Pero en mi interior siempre había una sombra de aquellas montañas, de aquella mujer a la que nunca volvería a ver, pero a la que recordaría el resto de mi vida. Este es un secreto que solo podría contarte a ti. Suscríbete al canal y haz clic en la campana para no perderte nuevas historias. Gracias por vernos.